Hoy hablamos de una condición que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva y que en muchos casos puede afectar a la búsqueda de embarazo, y es la endometriosis. En la clínica vemos a muchas mujeres con miedos, dudas, incertidumbres de si podrán lograr el embarazo. Pero también vemos historias como la de Elena, que está a punto de conocer a su bebé después de su tratamiento de fertilidad. Hoy, en el Día Mundial de la Endometriosis, queremos dar voz a esta realidad y explicar su testimonio. Elena, ¿cómo fue el proceso del diagnóstico? ¿Cuándo ocurrió todo? Yo siempre había tenido muchos dolores, pero el diagnóstico en sí fue que me entró un dolor muy fuerte en el lado derecho, me operaron de apendicitis y a través de una operación de apendicitis me diagnostican por patología que tengo endometriosis. Wow. Después de muchos ginecólogos. Supongo que de muchos años de sufrir mucho, ¿verdad? Fueron muchos años desde jovencita, dolores, malestares y reglas muy abundantes, pero fue luego ya cuando volví a dejar las pastillas anticonceptivas, que estuve con ellas durante muchos años, por otra enfermedad, no por la endometriosis, porque no me la habían descubierto, no la conocían, no sabían que la tenía. Cuando la volví a dejar, los dolores eran muy intensos y eran intensos todos los días, y el día de regla eran mayores. Sí. No solo en la regla, que dices que se intensificaban más, sino que durante todo el ciclo tenías dolores muy fuertes, abdominales. Son dolores incómodos durante tu día a día, que tú te vas acostumbrando y los acabas normalizando. Entonces lo que pasa es que tus reglas son muy dolorosas, y el día que te diagnostican endometriosis, tu sentimiento es incluso de alivio. Me imagino. De pensar, le han puesto nombre a lo que yo notaba y a lo que yo pensaba que era más floja que las demás mujeres, porque yo tenía muchos más dolores que ellas. Y te das cuenta de que no. ¿Tú habías oído hablar alguna vez de endometriosis? ¿Habías relacionado que podías tener endometriosis? No había llegado a relacionarlo. Porque aún no se hablaba tanto de endometriosis. No lo había oído tanto, no lo conocía tanto, no conocía tanto los síntomas, y además, porque yo me iba a hacer mis revisiones normales, yo se lo contaba a mis ginecólogos, yo le contaba lo que me ocurría, y para ellos era natural, era normal. O sea, lo que a ti te preocupaba y que tú acudías a tus revisiones anuales, para ellos era normalidad, porque las reglas se entendían que tenían que ser dolorosas. Tenían que ser así, tenían que ser así. Bueno, te acostumbras, tomas medicación, es tu día. Bueno, lo concibes como algo propio y normal, claro. Y aparte de esto, ¿qué síntomas eran los que tú aceptabas en tu día a día? Un dolor abdominal, dolor en las relaciones sexuales, que te parecen normales, porque tampoco es que los tuviera en el momento, sino los tenía después. Claro. Pero si nadie te lo acaba de explicar, llega un momento que para ti es natural, siempre ha sido así. Claro. Entonces, el dolor o no poder ir al baño cuando tienes la regla, claro, o cuando vas a hacer pipí y es tu dolor impresionante. ¿Y esto se habla con las amigas? Se habla con las amigas, pero cuando tus amigas no te acaban de entender, claro, tampoco. O sea, cuando a tu amiga le explicas que estás teniendo una contracción en tu regla, te miran raro. Te miran raro, ¿eh? Te miran raro hasta que no encuentres. Claro, esto tiene que producir una frustración brutal de pensar qué me pasa, porque tengo estos dolores día a día, porque mucha gente se puede pensarnos que la endometriosis se relaciona con dolor en la menstruación y sangrados abundantes y ya está, ¿no? No, es que es un dolor diario, son incomodidades diarias, son incomodidades con las relaciones de pareja. Es una incomodidad siempre, simplemente que los 4 o 5 días de regla es incapacitante. Claro, te tiene que afectar mucho en tu día a día. Es encontrar un trabajo también en el que tú te permitan también, o sea, no cogerte una baja, claro, pero poderte quedar en tu casa, porque llega un momento que hay momentos en que un pantalón es imposible ponértelo. Me imagino. ¿Y cómo se deben sentir esas mujeres que, por desgracia, no tienen un trabajo donde las entiendan, o una familia, ¿no? un apoyo familiar? Un apoyo de pareja. Un apoyo de pareja súper importante. O sea, realmente qué incomprendidas se tienen que sentir muchas mujeres que no tienen el diagnóstico. Y
¿Fue rápido el diagnóstico? O sea, tú en el momento en que te costó encontrar al especialista, ¿cómo llegaste al especialista que te ayudó a saber que se trataba de endometriosis? ¿El diagnóstico fue rápido o te tuvieron que hacer muchas pruebas? ¿Cómo fue eso? No, al operarme de apendicitis, patología, al analizar la apéndice, encontraron que era una masa endometriósica. Claro, porque ellos se pensaban que era una endometritis. Hay una apendicitis. Una apendicitis normal. Una apendicitis. Y de repente abren... Lo llevan, como todo Sí, lo que extraen, sí, lo llevan a patología, sí. Y en patología descubren que era una masa endometriósica alrededor de todo el apéndice. Wow. Y que eso era lo que provocaba la inflamación que se veía desde fuera. Y entonces, a partir de ahí, yo tenía el diagnóstico, yo tenía la enfermedad en la mano en un papel. Pero no sabíais el alcance. No sabía el alcance, ni conocía nada. Y llegué a ir a mi ginecóloga, volví, Sí. presenté patología y no me supieron tampoco explicar. O sea, me mandaron simplemente, como yo en ese momento estaba buscando quedarme embarazada, y cuando tú buscabas en internet endometriosis y se sigue buscando, lo primero que sale es infertilidad. Vale. Es el primer problema que sale en todos los sitios. Llegas a una clínica de fertilidad en la que no sabes ni por dónde te está viniendo todo y llegas a ese punto en el que te empiezan a hablar de cosas que no entiendes y tú encima no conoces tu enfermedad. Claro, porque tú en ese momento, como me decías, con tu pareja decidís ser padres, empezar este proyecto. ¿Y cómo influyó la endometriosis en la decisión de ser madre? Claro, en ese momento te diagnostican. En ese momento no lo conocía, o sea, yo no sabía que tenía endometriosis. Aún no. Yo para mí tenía 30 y pico de años, mis revisiones eran normales, éramos una pareja muy normal, de 30 y pico de años como hay muchas, intentándose quedar embarazada de una forma natural. Van pasando los meses y van pasando los meses y acabas buscando aplicaciones para calcular y para pensar, como miles de parejas. Sí. ¿Cómo hacen las parejas buscando un embarazo? Empiezas a ir así, empiezas a ir al médico cuando han pasado 6 meses, porque es lo que te dicen, 6 meses, un año, empieza a mirarlo. Vas, te dicen que todo es normal, que sigas intentándolo, lo sigues intentando y entre medio de esto me encuentro con la operación de apendicitis. Que resultó ser... Que resultó ser la endometriosis y que de la endometriosis sí que me llegan a decir que puede ser una de las causas mayores por las que yo en este año y pico no haya conseguido el embarazo. Claro. Y te hicieron muchas pruebas hasta llegar al diagnóstico final de qué alcance tiene la endometriosis, ¿no? Porque explícanos tu endometriosis, ¿cómo es? Cuando conseguí un especialista, un especialista real de endometriosis, que fue la parte más importante de todo el proceso, encontrar un ginecólogo que supiera de lo que estaba hablando, porque cuando lo encuentras, lo que te encuentras es que saben hacer una ecografía en la que, sin nada más que una ecografía, te saben valorar cuál es tu alcance de endometriosis. Con una ecografía. Con una ecografía vaginal, Imagínate. pero bien hecha. Claro, y por alguien que sabe. Exacto, hecha por un especialista en Por alguien que sabe endometriosis. lo que está buscando, lo que está mirando y lo que está viendo y está identificándolo. Claro. A partir de aquí, diagnostican una endometriosis profunda. Yo la tengo en casi todos los órganos. Aparte de todos los órganos reproductivos, la tengo en el intestino, tengo una masa muy grande en el intestino, tengo el saco de Douglas, que es una parte muy dolorosa, la tengo en muchos ligamentos, que identifican muchos de mis dolores durante muchos años. En ese momento supongo que debías, ¿no? Un sentimiento de alivio de, ahora entiendo todo este dolor de dónde viene, ¿no? Y al menos ves una luz, ¿no? Al final Es que del te túnel. explica tus dolores. Claro. O sea, es como alguien explicándote, mira, este es el dolor que tú tienes aquí, este es el dolor que tú tienes aquí. Y empiezan a ligar cabos, y ¿no? Y empiezas a cuadrar y entonces tú dices, vale, o sea, vale. Tiene sentido lo que a mí me ha pasado durante todo este tiempo. Claro. O sea, tienes sentimiento de alivio al final. O sea, aunque luego te venga todo lo demás, aunque luego te vengan todas las consecuencias de tener eso. Sí, luego hay una segunda parte, Hay una segunda que es parte. enfrentarte a la enfermedad. Pero la primera es de alivio, incluso. Me imagino. Porque de ponerle nombre. Porque en el fondo estoy hablando de 22, 24 años con regla, ¿eh? O sea, no me lo diagnostican a los 5 años de tener la regla, no.
Estoy hablando de que yo era una persona de 34 años, con una regla que vino además pronto, que vino con 10, 11 años. Y además, lo repetimos, con revisiones normales, donde un ginecólogo hacía una ecografía vaginal cada año, tú le contabas, ¿no? Cómo te encontrabas cada día y sobre aún todo más en la regla, y no te daban explicación alguna. Entonces, me imagino el sentimiento de alivio. Me comentabas que estuvisteis un tiempo buscando embarazo de manera natural. Estuvimos buscando embarazo durante 1 año y medio, hasta que llega, nosotros lo hubiéramos seguido buscando, natural, porque todo el mundo nos decía que era así, hasta que llegó esto, ves que tienes esta enfermedad, te diagnostican y entonces te das cuenta que que realmente tienes que ir a buscar una clínica de fertilidad, porque, bueno, esto repercute en muchas cosas más. Os explicaron, ¿no?, que la endometriosis afecta a la fertilidad. Y además es que tenía endometriosis y adenomiosis. Vale. Que el tema de la adenomiosis encima está dentro, aparte de todo lo que tengo fuera del útero, dentro del útero, las paredes del útero tampoco eran el mejor, por decirlo de alguna manera, la mejor casita para que allí alguien pudiera vivir durante 9 meses. Claro. Entonces había que buscar ayuda externa, una clínica que te supiera ayudar o te supiera guiar hacia el conseguir lo que tú estabas buscando. ¿Y quién os derivó a la clínica de fertilidad? ¿El propio especialista en endometriosis? El propio especialista en endometriosis nos hablaron de ¿Y cómo fue la primera experiencia? A ver, experiencias, hay clínicas de fertilidad, empiezas a buscar, al final estamos en Barcelona. Hay muchísimas clínicas de fertilidad. Muchas, sí. La primera experiencia no fue nada buena. Fuimos los dos, siempre hemos estado los dos a una, pero hemos ido a clínicas de fertilidad en las que nos sentíamos un número, una cuenta bancaria y entrando en un hotel, lleno de banderitas, de que hablan muchos idiomas, de que te pasan presupuestos por internet como el que quiere reformar una cocina. Esa era la sensación. Y te hablan de tantos por ciento y no te han preguntado solamente diciendo endometriosis, no te han llegado ni a preguntar qué más o qué hay o qué no hay. Ya. Y me haría mucha ilusión saber cómo llegaste a Donaine Infertility. Pues llegamos a Porque además creo que no te lo he preguntado nunca. Pues yo te cuento por qué llegamos a Donaine Infertility. Tuvimos la suerte, y esto lo voy a decir así abiertamente, tuvimos la suerte de que, por desgracia, la prima de mi pareja había pasado por todo esto y te había encontrado en internet. Y había hecho una pequeña visita contigo, lo único que luego tuvo la suerte de quedarse embarazada de forma natural. Muy bien. Entonces dijimos, ¿le ha gustado? Vamos a probarlo. Igual que habíamos ido a muchas más, vamos a probarlo. Lo importante no fue el cómo encontraros, sino la sensación que tuvimos cuando salimos de la visita. Ese fue el punto. Entramos en un sitio en el que no nos hablaron de dinero, en el que no nos hablaron de porcentajes y en la que solo nos cogieron todos nuestros datos, todas las pruebas que llevábamos y nos dijeron lo que nos faltaba de pruebas, las pruebas que nos podíamos hacer por mutua, las pruebas que podíamos conseguir, lo que podíamos conocer, todo el conocimiento que podíamos conseguir antes de hablar de cuál era la técnica que podíamos utilizar. Y eso fue lo más importante. El hecho de que alguien quisiera conocer más sobre nosotros o conocer más sobre las enfermedades o sobre lo que nos estaba pasando antes que pedirnos dinero o que hablarnos de porcentajes. Y eso realmente, o sea, es muy duro hablar de dinero cuando estamos hablando de niños, pero es real. Entonces prefiero decirlo así. Claro. Es el hecho de que te pregunten por ti, por tu salud, que entres en un médico y tengas sensación de que estás en un médico. Sí. No en un hotel, no vendiéndote una cocina. Sí, esa es la diferencia. Y que procurarán por ti y que te van a guiar, ¿no? Y luego ya vas viendo, vas haciendo la prueba, haces una prueba, te guían, te preguntan, esto ha salido así, esto ha salido de la otra manera, ¿qué solución tenemos después? ¿Cuál es el siguiente paso? Realmente, cuando te metes en este mundo, acabas aprendiendo mucho. Internet es muy malo, pero aprendes muchísimo.
pero lo importante es que alguien te guíe. Sí, yo creo que también tuvisteis la sensación, ¿no?, que aparte de internet, que se recurre para saber más, pero que la clínica os dio, ¿no?, toda la información. Toda la información, o sea, era el hecho de, podíamos preguntar. Claro. O incluso si buscas en internet, que lo hacemos todos, sí. y es real y no vamos a negar las evidencias, tenías a alguien a quien preguntarle. Claro que sí. Oye, mira, yo he leído esto, Claro. ¿tú qué opinas que realmente sabes de lo que estás hablando? Y supongo también la proximidad, ¿no? El hecho del WhatsApp. Claro, vosotros os visitasteis con el equipo médico y también conmigo. Sí. Y el hecho de poder estar hablando siempre que lo necesitabais, por teléfono, por WhatsApp. Totalmente, totalmente, en todo el proceso, Y esto es bonito. A cualquier hora. Y esto es bonito por ambas partes, ¿eh? Que te tengo que decir que a mí me encantó, o sea, con vosotros y con todos los pacientes, estar a vuestro lado. La verdad es que a nosotros, para que tú también lo sepas, a mí la sensación de tranquilidad que me da poder saber que en cualquier momento podéis tener una duda, incertidumbres, miedos, y que os los podamos resolver, a nosotros no hay nada que nos pueda gratificar más, ¿eh? Es que eso es un puntazo después. O sea, la primera es esa sensación, la sensación de que te están hablando y tienes la sensación de que saben de lo que te están hablando y de que no te van a dejar solo. Sí. Y que te están dando soluciones un paso detrás de otro. Eso es muy importante. Y cuando ya llegas a meterte en cosas que no conoces, sí, como tenerte que pinchar, cómo pinchar aquello, 3 medicaciones diferentes, especializadas para ti, porque necesitas esto, con esto, con esto. Y es verdad, ¿eh? Sí, sí. Porque hablas con otra chica y no tiene las mismas medicaciones que tú. No. Y tú vas preguntando cuál va a ser el proceso y vas haciendo todas las preguntas y te contestan en cualquier momento. Y oye, me ha pasado esto, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que esto es normal? Oye, parece que me ha dado un poco de reacción. No, esta es normal, espérate, si no te da más de 1 hora. Todo eso te da una seguridad y una tranquilidad. Hombre, que en un momento en el que tus hormonas son una feria, literalmente, te tranquiliza mucho. Sí, te tranquiliza, me lo puedo te tranquiliza imaginar. Muchísimo, al menos imagino. tener a alguien a quien poder acudir en algo que tú no conoces. Pues me alegro muchísimo. Eso es una muy buena sensación. Me alegro mucho. Y finalmente, ¿qué tratamiento tuvisteis que realizar? Pues nosotros tuvimos que realizar al final de todas las pruebas, aparte de endometriosis, he de reconocer que mi pareja tampoco ayudaba al 100%. Llegamos a un FIP-ICSI, que no habíamos oído en la vida lo que era eso, hasta que nos lo explicaste. Y fue el método que utilizamos, era el método que nos dijisteis que era el que necesitábamos nosotros. Es la indicación, sí. Realmente también he de reconocer que en paralelo tuve que seguir yendo a mis revisiones de endometriosis. Claro. Y mi ginecólogo especialista siempre recomendaba, o sea, la FIP era la solución, en ningún momento nadie me habló de inseminaciones, o sea, con lo que yo tenía era una FIP. Vosotros corroborasteis esto, añadisteis el ICSI porque conocíais la otra parte, claro. Y fue la solución. Muy bien. Y realmente es un proceso duro, es un proceso en el que no voy a hablar ahora de maravilla, no, o sea, pasé dos veces por quirófano antes de poder hacer todo esto, me hormoné para arriba, para parecer que tenía 15 años, luego al día siguiente tenía que parecer que tenía 60, hormonalmente. Sí, fue un proceso duro, pero fue todo muy bien. Pero ha ido todo muy bien. Y fue, o sea, seguimos los timings que teníamos previstos y la verdad, no nos podemos quejar. No me puedo quejar. Que lo pasaste muy mal, los dos lo pasasteis mal, pero ha salido muy bien. Pero logramos lo que tanto deseábamos. Sí, sí, sí. ¿Y hubo algún momento en el que te planteaste si podía ir mal o si algo no iba a poder ir bien? Sí, hay muchos momentos en los que dudas de todo. O sea, el momento en el que te dicen que han sacado 8 fonículos, ¿te parecen poquísimos? Pero luego, a lo mejor, a las 24 horas, cuando te dicen que se han fecundado 7, te parecen que hay muchos niños, que había demasiados niños allí, que había demasiada gente. Pero claro, o sea, es verdad que ha ido todo muy bien, porque a 5.º día llegaron 5, sí. Pudimos diagnosticar a 5.
Hicimos el de Hicimos GPA5. el de GPA5. No tenemos que olvidar también que el desarrollo embrionario fue bien, Sí. pero los embriones tuvieron menos calidad de la esperada en una paciente sin endometriosis, y esto es algo que es importante destacar, ¿no? A mí me gusta mucho explicar a las pacientes que vienen a consulta: vale, tenemos endometriosis, ahora vamos a explicarte lo que puede pasar. Sí. Y es que los óvulos, la calidad de los óvulos se ve afectada, pero bueno, tuvimos, ¿no?, esos 5 embriones a día 5. Sí, al día 5 tu llamada fue: hay 5, son de endometriosis. O sea, la frase fue: son de endometriosis. Los óvulos eran de endometriosis, no se podía pedir más. No eran unos óvulos ni de 20 años, que a lo mejor con endometriosis y con 20 hubieran sido de una manera, no. Eran unos óvulos con endometriosis con 35, con 36 años. Pero bien, Pero bien, y llegaron al... Y entonces del DGP salieron 3. Tres sanos, tres sanos, tres euploides. Sí. 3 euploides sanos, con una calidad decente, Sí, ninguna bien. maravilla, Intermedio, sí, pero bien. ninguna maravilla, pero bien. Y luego el que más le gustó a Elena realmente, esto es una verdad como un templo, porque tú no decides nada, también mejor no decidir nada, porque tampoco sabes lo que estás decidiendo. Te dije, tú tranquila, que es el que más me gusta, el más bonito. Este es el más bonito. Y dijimos, pues sí, a ella le parece bonito, a nosotros nos parece fabuloso, y fue el que hicimos la transferencia. ¿Y la transferencia cómo fue? La transferencia fue muy bien, muy natural. Fue después de todo lo que he leído, te puedo decir que fue muy, muy normal. O sea, es una sensación muy rara hacer una transferencia embrionaria, es una sensación muy extraña, pero fue muy natural todo. Sí, ¿no? O sea, fue una consulta, fue todo muy bien. Y fue emotivo también. Fue emotivo, es un sentimiento, sí. Es un sentimiento muy bueno al final. Luego tampoco hice reposo, sino intentamos estar lo más tranquilos, lo más natural posible durante unos días. Yo recuerdo una cosa de ese día. Digo, estamos en beta espera, vamos a estar tranquilas, nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa. Dije, pues me parece estupendo. Y tu marido me dijo, no te preocupes, que yo traigo un parasol y una maquita para que ella esté debajo del sol. Totalmente, nos fuimos de San Juan. Y me encantó. Nos fuimos de San Juan, nos fuimos con amigos, claro que sí. a disfrutar San Juan, a la playa, tranquilos. No hicimos grandes cosas, pero sí que es verdad que dijimos que sea lo que quiera, y luego hice lo que no se tiene que hacer, que es hacerte un predictor de noche, pero hay momentos en los que tu cabeza no es racional y tus sentimientos son más fuertes, y realmente es así. Y yo me hice un predictor de noche, un predictor de 6 días antes, una cosa, bueno, la leche dio positivo y no nos lo podíamos ni creer en aquel momento. La sensación fue esa, no nos lo podíamos ni creer. Y luego hicimos la beta, la famosa beta. ¿Y qué pasó con la beta? La beta no fue tan divertida como el predictor. La beta salió un 80, tú buscabas en internet, era una beta bajita, era una beta que no... Bueno, sí pero no. O sea, no era... ¿Estabas embarazada? Estaba embarazada, no era lo suficientemente baja como para llamar a que no había ido bien, no era lo suficientemente alta como para decir, estamos perfectas, entonces era como a la espera, 48 horas más de espera. Si la beta espera es mala, las 48 horas siguientes creo que son lo peor. Me imagino. Entonces, hicimos otra beta, duplicó. Lo cual duplicó perfectamente, y a las 48 horas volvimos a hacer otra, volvió a duplicar perfectamente, y a partir de ahí mucha progesterona, mucho pegamento para que aquello se quedara donde tenía que estar, y hasta hoy... Y hasta la ecografía. Hasta la ecografía de embarazo, que fue también súper emotiva. La primera ecografía en la que no ves nada y confías ciegamente en que te están diciendo que está. Realmente. Pero bueno, vimos latido. No, en la primera. En la primera. Fue muy inicial, en la primera quisimos ver que el saquito estaba bien donde tenía que estar. No había latido porque era muy pequeño. Era muy incipiente. Es un anillo. Sí, exactamente. La primera es un anillo, 6 semanas. Sí, ya la segunda sí que ya vimos latido. Y en 8 semanas vimos latido. Y ya está, y hasta aquí... Y hasta aquí, que estamos de 38 semanas y 5 días. ¡Wow! Y estamos esperando que
venga la niña cuando quiera. Cuando quiera. ¿Cómo se va a llamar la niña? Se va a llamar Elia y es eso, y es hasta hoy. ¿Y estáis felices? Ahora estamos felices, ahora estamos contentos, ahora tenemos todos los miedos, pero ya son todos los miedos normales de cualquier embarazo. ¿Y cuando miras hacia atrás, qué te viene a la cabeza después de pasar por todo? Después de pasar por todo, lo que me vienen muchos sentimientos. Sé perfectamente que tengo una enfermedad que hubiera tenido que pasar por el proceso de FIP siempre, pero me hubiera gustado, siendo sincera, me hubiera gustado saber que tenía esta enfermedad mucho antes. Porque a lo mejor ni hubiera pasado el año y medio buscando un embarazo, claro, sin conocerlo, sin saber el porqué, que frustra mucho cuando ves que todo tu alrededor se queda embarazado y tú no. Me encantaría que me lo hubieran diagnosticado con 15, con 16. Bueno, lo antes posible. Porque me hubiera dado muchas herramientas. Hombre, claro. Que con 35 he pasado muchos más miedos por conseguirlas que si las hubiera tenido con 20. Claro. Estoy convencida que si yo con 20 decido congelar óvulos, simplemente, o sea, sin pensar en ser madre y a lo mejor siendo madre igual a la misma edad que lo soy ahora, pero no hubiera pasado el miedo que he pasado porque no salían los óvulos bien, porque no fueran de calidad, porque fuera mayor, porque todas esas cosas que se iban añadiendo a una enfermedad que ya estaba de base. Ya, sí. Y que no conocías. Y que no conocía, y saber y poder haber tenido más, o sea, controlar mejor el dolor. Claro. Ahora me hablan de muchos tratamientos y de muchas cosas que voy a poder hacer. Claro que sí. Después de quedarme embarazada, después de parir, cuando Claro. vuelva, Cuando ya la pequeña. Cuando ya tenga la peque, me hablan de tratamientos que si los hubiera conocido antes, seguramente hubiera vivido mejor. Claro que sí, la calidad de vida habría mejorado mucho. Hubiera vivido mejor. Y la incertidumbre. Totalmente. Decimos, ¿no? Esa incertidumbre que te puede paralizar incluso porque no sabes de dónde viene tanto dolor. ¿Y la endometriosis crees que te ha afectado en el embarazo? A lo largo del embarazo. A lo largo del embarazo afecta. Porque sí que dicen que la endometriosis se para en el embarazo y es verdad. Eso es verdad, no tienes, porque como no hormonas, no tienes Claro. no tienes la inflamación, pero afecta porque tengo muchas adherencias en muchos sitios, entre ellos en muchos ligamentos que aguantan el útero. Claro. Cuando el útero se hace grande, los ligamentos se estiran y todas las adherencias se van rompiendo. Y esos son dolores. Has tenido dolor. Que tú tienes. Lo único que al final tienes la ilusión por un lado. Claro. Y tus dolores son tan naturales para ti. Claro, los has integrado ya, ¿eh? Que son parte de... ni te extrañan, llega un momento. Me imagino, después de tantos años. Y además, pasar dolor para tener la regla es una cosa que no nos gusta ninguna. Pasar dolor. Pero para dar vida. Para conseguir algo que Claro quieres conseguir, como que te duele menos. Claro, me imagino. Creo que es psicológico, pero me creo que duele menos. Me imagino. Y ya para terminar, ¿qué le dirías a otras mujeres con endometriosis que quieren ser madres? Que se puede, que se pongan en buenas manos, que sigan los pasos poco a poco, que no se agobien y que eso, realmente, que se puede conseguir, que no estamos desistan, aquí, que no desistan, que no es algo que sea tajante, o sea, es simplemente un hándicap, no se lo vamos a quitar, no lo van a pasar igual de bien que haciendo, que si no lo tuvieran, pero que se pongan en buenas manos y que sigan los pasos y llegarán al mismo punto. Yo creo que sí, que es tan importante ponerse en manos de buenos especialistas que totalmente. te guíen. En tu caso has tenido, ¿no?, tu referente especialista en endometriosis que siempre te ha seguido desde el diagnóstico. Que me sigue hasta ahora. Y que te sigue aún. Que me va a hacer que llegamos al parto con él y que me va a hacer el posparto. Esto es importantísimo. Y toda tu vida, al final, te va a seguir toda tu vida. Es que es una enfermedad que ni se conoce el inicio, ni se sabe cómo vas a acabar. Sí. Muchas mujeres... El pronóstico, ¿no? Muchas mujeres, si hablas con mujeres más mayores, te das cuenta de que te hablan de que están vaciadas por una enfermedad llamada así. Imagino.
Lo más triste de la enfermedad para mí es el hecho de que es una enfermedad que tiene nombre desde hace muchos años, pero no todos los médicos la conocen como para diagnosticarla. Y esto es lo peor que le puede pasar, Sí. porque es una enfermedad que tiene mucha gente. Claro que sí, 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 debería poder diagnosticarse más rápido, y a todas las mujeres que normalizan tener esos dolores menstruales, dolores durante el ciclo, dolor en las relaciones, bueno, todo lo que hemos comentado hasta ahora. Sí, ese es el punto que para mí es más importante. Me imagino. Es el hecho este. Bueno, yo para terminar te quiero agradecer mucho tu testimonio. Muchísimas gracias. Yo recuerdo con un cariño enorme. Me ha encantado teneros como pacientes. La verdad es que el carácter que tenéis vosotros, y esto también es algo que quiero comentar, ¿no? Cómo se afrontan los problemas es muy importante, y lo digo siempre a los pacientes. Es muy importante cómo encaramos los problemas, y vosotros lo habéis hecho siempre con una sonrisa y con esperanza y con la confianza plena a un equipo. Totalmente. Que os agradece enormemente la confianza. Así que mil gracias, mucha suerte en esta nueva etapa, y quiero volverte a ver con la pequeña en brazos. Ya con ella. Sí, Ya con el trabajo hecho. Gracias por todo, guapi. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien.